de nuestros sentimientos y de la voluntad. Es importante entrar en este tipo de ejercicios y nosotros exponernos a él, porque mientras no lo hagamos, no vamos a ser felices. Mientras una persona no ha logrado el cierre, repetimos otra vez cierre, repetimos otra vez cierre. Vamos a repetir otra vez. Es lo que se le llama clínicamente se usa más el concepto en inglés, lo que es el closure. La escuela Gestalt de psicología es bien rica en esas técnicas. Muchas de las que vamos a trabajar hoy son de esa escuela psicológica, de la escuela Gestalt. Si yo no sano, no voy a poder ser feliz. Podría tener muchas cosas en el presente para tener plenitud y bienestar, pero si se arrastre, no voy a lograr vivir óptimamente mi vida como es la voluntad de Dios. Te pueden llegar 1000 cosas buenas y no pasa nada. A veces ni las ves. Wow. De hecho, en ocasiones, Fernán, las personas a nivel consciente no pueden entender por qué si en el presente tienen tantas cosas bonitas que le están pasando, porque no se sienten bien, no se sienten llenos, tienen sentimientos profundos de vacío. Y muchas veces esa respuesta está precisamente en lo que hemos hablado en estos programas, que tiene que ver con los eventos de su historia. Es importante sanar porque también si yo no soy libre de esos dolores, los voy a transmitir a otras personas. Voy a pasar la factura a otros, los voy a desplazar. Wow. Este principio que acabamos de decir, que es puramente psicológico y que se utiliza dentro de todas las técnicas a nivel de conducta humana, está en la Biblia, como todo, ¿verdad? Como cuando el autor del libro de los Hebreos dice, busca bien, examina bien, no haya en ti una raíz de amargura que te esté estorbando a ti y que contamine a otros. Como dijo el cantautor argentino Facundo Cabral, si yo no soy feliz, se amarga todo el barrio. Wow. O sea, yo tengo que estar bien para que entonces las personas que están a mi alrededor se puedan contaminar favorablemente. ¿Verdad? Debemos decir mejor que se puedan contagiar del bienestar que yo estoy disfrutando. Así que por eso es sumamente importante y porque Dios quiere. El reino que Jesucristo implementó aquí en la tierra es un reino de justicia, paz y gozo. Jesús habló de la felicidad, de la bienaventuranza. Paradójicamente, lo que Jesús habló allí de lo que es la felicidad es lo que en el plano natural podríamos decir que es todo lo contrario a lo que la felicidad es, porque la felicidad puede ir más allá y por encima de las circunstancias y hasta de la misma historia. Así que, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar primero de cuando los traumas vienen de la niñez y cuando los traumas vienen de la adolescencia. Algo que se utiliza mucho es que se haga una lista de esas personas significativas en esas etapas que tú te sientes a recordar. Bueno, desde mis recuerdos más remotos, ¿quiénes fueron las personas que tuvieron más impacto sobre mí? Casi siempre mamá y papá son las primeras figuras que se ponen ahí. En algunas ocasiones mamá y papá fueron figuras no presentes sino ausentes, pero como quiera se deben poner. Porque de alguna manera están ahí implícitas. Afectó, pero está implícito que mamá y papá hay. Mamá y papá y otras personas. Ahí pueden entrar hermanos, tíos, los abuelos que son tan significativos en nuestra cultura. Y otras figuras pueden ser en la adolescencia, ya se entra en algunas relaciones de pareja, los maestros, los pastores, los ministros, los maestros de escuela bíblica, ¿verdad? O sea, cada una de las personas que en nuestra vida tuvo un impacto. Después que se hace todo ese listado de las figuras significativas de la vida, vamos a escribir todos los mensajes que esa persona me transmitió, tanto verbalmente, que esos son los que recibimos directamente, pero también los mensajes no verbales que recibimos. Más del 80% de la comunicación que las personas tienen hacia nosotros es no verbal. Más del 80%. Solamente un 20% aproximadamente es el de las palabras
que salen por nuestra boca. O sea, que las palabras se las lleva el viento entonces. Liz, Psicológicamente, lamentablemente tenemos que decir que no, que se quedan adentro, Fernando. Ah, ¿qué pasa cuando, verdad, todos logramos entender ese lenguaje corporal y nosotros podemos hacerle un acercamiento a la persona? Mira, siento que estás de esta manera conmigo, y la persona lo niega, habiendo brindado tanta información de un 80%. A veces somos nosotros quienes leemos el comportamiento, a veces no los leen a nosotros. O sea, estamos en las mismas. Exacto. No hay ventaja. Es Todos estamos en la bidireccional. misma. Sí. Pero tendemos a negarlo. Muchas veces nos leen bien o nosotros leemos bien, y la postura normal es, no es así. O sea, tendemos a negarlo, ¿no? Lo podemos negar, pero es positivo, Juan Carlos, cuando yo lo manifiesto, como yo me siento, ya yo extendí mi parte del puente. Yo extendí mi puente hasta la mitad. Idealmente sería que la otra parte también extienda la otra mitad del puente para llegar a acuerdos, para hacer unos compromisos. En esos reconocimientos hay motores para cambios, pero no siempre es así. Me gusta tu pregunta, Juan Carlos, porque una técnica también de sanidad es yo hablar lo que estoy sintiendo independientemente de cuál sea la reacción de la otra persona. Y yo debo ir mentalmente con los dos sacos. O que voy a recibir lo que yo necesito recibir, o que puede ser que sea todo lo contrario. De hecho, en ocasiones, Juan Carlos, además de esa negación, pueden haber también acusaciones. No solamente niego mi comportamiento, sino que es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. Sino más bien que luego que lo vierto hacia ti, no porque tú eres el culpable, porque tú me hiciste esto. Es que no te estás dando cuenta que lo que yo hice fue una reacción de algo que tú hiciste. ¿Verdad? Así que, sea para un ejercicio interno o como para manifestarlo hacia afuera sobre lo que estoy sintiendo, hacer ese inventario de figuras significativas y el listado de los mensajes que recibí positivos y también de los mensajes que recibí negativos. Cuando hacemos el ejercicio en terapia de identificar los mensajes negativos, eso nos da mucha información sobre la persona en el presente, sobre quién soy yo. Porque la identidad, la autoestima, el autoconcepto, mucho tiene que ver con los mensajes que recibí. Bueno, ya se sabe con los mensajes que recibí hasta desde que estaba en el vientre. Por eso es bueno uno conocer todo lo que tiene que ver con la historia desde el momento hasta de la concepción. Hay que preguntar. Yo fui un bebé aceptado, no aceptado, fui deseado, no deseado. Mi mamá y mi papá estaban juntos en una relación de pareja cuando mi mamá quedó embarazada de mí. ¿Y cómo era esa relación? Todo eso son mensajes. Y eso va formulando un yo. Pero otro ejercicio y otra técnica es que cuando se han identificado mensajes negativos que formaron una identidad tal vez negativa, yo empezar a hacer una reformulación de la identidad. Y por escrito, bueno, déjame buscar cuáles son esas cualidades positivas que yo tengo. A mí me causa a veces mucha tristeza hacer eso en la oficina, porque la persona verdaderamente no puede. Le da trabajo. No puede. Tristemente, si le ponen la hoja de papel, ¿qué cosas no te gustan de ti? A lo mejor pueden pedir otro papel. Pero ¿qué es lo bello de ti? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que tú admiras de ti? No pueden escribir. eso es lo difícil. Eso a mucha gente se le hace difícil por la historia. Porque fueron tan contundentes los mensajes negativos que encontrar lo positivo que ellos tienen es complejo y es difícil. Cuando se les hace difícil, una tarea que les damos es que busquen a 5 personas significativas en su vida que los quieran mucho y que esas 5 personas le escriban 5 cualidades. Y después disfrutamos mucho de esa discusión porque encontramos cualidades en común y a veces una persona no tiene que ver con la otra. Entonces ahí va toda esa reformulación de esa identidad. También puedo empezar a buscar qué es lo que la Biblia dice sobre quién soy yo. Porque nuestra identidad no nos la han dado los hombres ni las mujeres de la historia de nuestra vida. Solamente quien me creó puede determinar quién verdaderamente soy yo. Así que cuando se nos hace difícil descubrir, encontrar quiénes somos por todas esas voces opositoras que encontramos a través de la historia,
vamos entonces a buscar qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice de ti que tú eres hijo e hija amada de Dios. No eres huérfano, aunque mamá y papá te hayan abandonado, como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tú eres hijo y tú eres hija. Tú has sido posicionado con Cristo en lugares celestes. Cosas más grandes que las que Jesús hizo, tú puedes hacer en su nombre. Tú has sido atado con cuerdas de amor. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres heredero. Tú perteneces a una nación santa. Tú fuiste sacado de las tinieblas a la luz admirable. Lo que corre por tus venas es divinidad, ¿verdad? Somos seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Y así puedes profundizar en estudio bíblico todo lo que Dios ha dicho sobre quién tú eres. Y entonces, como la autoestima negativa y los dolores emocionales relacionados a otras personas vinieron por mensajes, pues entonces tú te vas a empezar a decir también otros mensajes. Y esa lista, mira, tenerla hasta en el tapasol del carro y en cada luz roja, leerlas. Utilizar el yo soy. De hecho, Jesús lo usó mucho. Lo vemos sobre todo en el Evangelio según Juan. Yo soy. Porque eso tiene poder. Yo soy, y que acompañes eso de todas las cosas lindas que el Señor ha dicho de ti, todas las cosas que la Biblia dice sobre ti. También podemos escribirle una carta a esa niña, a ese niño y a ese adolescente. O sea, es una carta de ti para ti, una carta de sanidad, donde te puedas decir a ti mismo, te entiendo, me siento orgulloso de ti, veo de Dios, de cómo Dios te ha librado, veo cómo Dios te ha guardado. Todos esos recuerdos con los que tú te sientes con satisfacción, que tú te los puedas compartir a ti misma y a ti mismo en esa carta. Eso también a algunas personas se les hace complicado porque se pueden conectar con las emociones y sentimientos que tienen que ver con otras personas, pero conectarse con lo que sienten y piensan sobre ellos mismos se les hace difícil. Hablarse a sí mismo, que es un ejercicio que me encanta cuando el rey David lo hacía. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, no te olvides de dónde Dios te sacó. Esa conversación. No es cosa interna. no es cosa de gente loca. No, es una técnica terapéutica bien efectiva, Fernán. Estás bien, Fernando. Y volvemos a la fascinación de encontrarlo en la Biblia, ¿verdad? En esa terapia que el rey David se daba a él, y vemos que eran momentos presionantes, los momentos más duros de su vida, como él se habló a él mismo. Así que recuerda sacar tiempo y sacar espacio. El próximo lunes vamos a hablar de cuando los traumas son por pérdidas, cuáles son los ejercicios, si hay más tendencia a depresión o ansiedad, qué tareas puedes practicar que te pueden beneficiar, porque podemos ser felices. Podemos ser felices más allá y por encima de lo que pasó. Sabes que cuando fuimos niños, adolescentes, no tuvimos control tal vez de muchas cosas, fuimos víctimas, pero ahora podemos ser sobrevivientes en el nombre de Jesús. Amén. Qué Tremendo. poderoso. Doctora Qué Liz poderoso. Millán, ¿cómo la vamos a conseguir? Pueden comunicarse al 787-396-8307, 396-8307, y recuerden buscar nuestros libros de sanidad interior. Vive libre, vive feliz, el perfil psicológico de Jesús y lo que la pérdida no te puede quitar. Excelente. Muchas gracias, Liz. Muchas bendiciones. Y sigamos adelante, mi gente, diciendo, alma mía, alaba a Jehová, no Alaba importa a por lo Jehová. que estés pasando. Amén. 8:50. Buenos días, Puerto Rico.